El despertar espiritual. ¿Por qué la oración matutina transforma el día? El día comienza con el despertar. El sol sale, los pájaros cantan y la vida parece renacer cada mañana. Pero, ¿y tu corazón? ¿Está despierto para la presencia de Dios? La oración matutina es mucho más que un ritual religioso. Es un encuentro íntimo con el Creador, un momento sagrado que prepara el terreno para todo lo que vendrá después. Imagina despertar y antes de revisar el teléfono o tomar el desayuno, dedicar los primeros minutos de tu día a Dios. Este simple acto tiene el poder de realinear tus prioridades, calmar tu mente y fortalecer tu espíritu para los desafíos que están por venir. La oración matutina es como una semilla plantada en el suelo, fértil del silencio y la intención. Cuando oras temprano, le estás diciendo a Dios: te necesito más que a cualquier otra cosa hoy. Es una declaración de dependencia, un reconocimiento de que, sin Él, nada de lo que hagamos tendrá un verdadero significado. La Biblia dice en Salmos 5:3, «Por la mañana, Señor, escucharás mi voz. Por la mañana presentaré mi oración ante ti y esperaré con ansias». Este versículo nos muestra que la oración matutina no es solo una petición, sino también una expectativa, una espera confiada de que Dios actuará a lo largo del día. Pero, ¿por qué por la mañana? ¿Por qué no por la noche o en cualquier otro momento? La respuesta está en la simbología del amanecer. La mañana representa un nuevo comienzo, una hoja en blanco donde Dios puede escribir su voluntad. Cuando oras temprano, te estás colocando en posición de recibir las orientaciones divinas, antes de que el ruido del mundo tome control de tu mente. Es como si estuvieras sintonizando tu corazón en la frecuencia correcta, ajustándote a la voz de Dios antes de que otras voces intenten distraerte. Además, la oración matutina establece un tono de gratitud. Incluso antes de enfrentar los desafíos del día, ya estás agradeciendo a Dios por la vida, la salud, la familia y las oportunidades. Esta actitud de gratitud cambia tu perspectiva, haciendo que veas los problemas bajo la luz de la fe y no del miedo. Cuando comienzas el día agradeciendo, estás declarando que Dios ya está en control y eso trae una paz que trasciende cualquier circunstancia. ¿Y qué hay de los efectos prácticos de la oración matutina? ¿Cuántas veces nos despertamos ansiosos, preocupados por las tareas del día, los plazos que cumplir o los problemas que parecen insuperables? La oración matutina es un antídoto contra la ansiedad. Nos recuerda que no estamos solos, que hay un Dios que cuida de nosotros y que ya está adelante, preparando el camino. Cuando oras, estás transfiriendo el peso de tus preocupaciones a los hombros de alguien que puede cargarlos. Pero la oración matutina no es solo sobre pedir, también es sobre escuchar. En medio del silencio de la mañana Dios habla. Puede ser a través de una palabra de la Biblia, de un pensamiento que surge en tu corazón o incluso de una sensación de paz que invade tu ser. Cuando reservas un tiempo para escuchar, estás abriendo espacio para que Dios revele sus planes, sus propósitos y sus sueños para tu vida. Y así, la oración matutina se convierte en un puente entre lo natural y lo espiritual, entre lo humano y lo divino. Nos conecta con la fuente de toda sabiduría, de todo poder y de todo amor. Y cuando estamos conectados a esa fuente, todo a nuestro alrededor comienza a cambiar. Las decisiones se vuelven más claras, las relaciones más armoniosas y los desafíos más soportables. La oración matutina no es solo un hábito, es un estilo de vida, una forma de vivir en constante comunión con Dios. Y es precisamente esta comunión la que nos lleva al siguiente tema: la importancia de crear un ambiente propicio para la oración. Después de todo, ¿cómo podemos conectarnos con Dios si nuestro espacio físico y mental está lleno de distracciones? ¿Cómo podemos escuchar su voz si el ruido del mundo siempre está tratando de alejarnos de Él? La respuesta está en la organización de nuestro tiempo, nuestro espacio y, principalmente, nuestro corazón, creando un ambiente sagrado. ¿Cómo? Preparar el espacio para la oración matutina. La oración matutina es una experiencia transformadora, pero no ocurre por casualidad. Así como un jardín necesita tierra fértil, agua y luz para florecer, la oración necesita un ambiente propicio para desarrollarse. Y este ambiente no es solo físico, también es mental y espiritual. Crear un espacio sagrado para la oración es como preparar un santuario, donde tú y Dios pueden encontrarse sin distracciones, sin prisa y sin interferencias. El primer paso para crear este ambiente es elegir un lugar específico.
Puede ser un rincón de tu sala, un banquito en tu habitación o incluso un espacio al aire libre, como un jardín o una terraza. Lo importante es que este lugar esté asociado exclusivamente con tu momento de oración. Cuando te sientas allí, tu cerebro automáticamente entiende que es hora de conectarse con Dios. Es como si ese espacio se convirtiera en un portal entre lo natural y lo espiritual, un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Pero el ambiente físico es solo el comienzo. Lo que realmente importa es la atmósfera que creas a tu alrededor. Imagina entrar en una habitación llena de ruido, con la televisión encendida, el teléfono sonando y las preocupaciones del día gritando en tu mente. Sería casi imposible escuchar la voz de Dios en medio de tanto caos, ¿no es así? Por eso es esencial silenciar el mundo exterior antes de comenzar a orar. Apaga el teléfono, cierra las ventanas para bloquear el ruido de la calle y, si es posible, enciende una vela o pon música suave de fondo. Estos pequeños detalles ayudan a crear un clima de reverencia y paz. Sin embargo, el silencio exterior solo es efectivo si va acompañado del silencio interior. ¿Cuántas veces nos sentamos a orar, pero nuestra mente sigue corriendo en círculos, pensando en las cuentas por pagar, los compromisos del día o los problemas que debemos resolver? Este torbellino de pensamientos es el mayor enemigo de la oración. Para combatirlo, es necesario practicar el arte de la quietud. Respira profundamente, cierra los ojos y concéntrate en la presencia de Dios. Permite que Él calme tu mente y prepare tu corazón para el encuentro. Otro elemento importante del ambiente sagrado es la Biblia. No es solo un libro, es la palabra viva de Dios, una herramienta poderosa para guiar tu oración. Antes de comenzar a hablar con Dios, reserva unos minutos para leer un versículo o un capítulo. Deja que las Escrituras inspiren tu oración, dando dirección y profundidad a tu diálogo con el Padre. La Biblia es como un mapa que nos ayuda a navegar por las aguas de la oración, mostrando el camino correcto a seguir. Y no olvides incluir la gratitud en tu ambiente sagrado. Antes de hacer peticiones o derramar tus preocupaciones, comienza agradeciendo. La gratitud es como una llave que abre las puertas del cielo, preparando tu corazón para recibir las bendiciones de Dios. Cuando agradeces, estás reconociendo su bondad y fidelidad, y eso crea una atmósfera de fe y expectativa. Finalmente, recuerda que el ambiente sagrado no se trata solo de lo que haces, sino de quién eres. La oración matutina es un encuentro entre tú y Dios, y Él está más interesado en tu corazón que en tu ritual. No importa si tu espacio es simple o lujoso, si tu tiempo es corto o largo, lo que importa es la sinceridad de tu entrega, la profundidad de tu amor y la intensidad de tu fe. Y así, al crear un ambiente sagrado para la oración, estás preparando el terreno para el próximo tema. La importancia de establecer una rutina espiritual. Después de todo, ¿cómo podemos mantener la constancia en la oración si no tenemos un horario definido, un plan claro y una disciplina firme? La respuesta está en la organización de nuestro tiempo y en la priorización de nuestra relación con Dios. La rutina espiritual. ¿Cómo transformar la oración matutina en un hábito diario? La oración matutina es poderosa, pero su verdadero impacto solo se siente cuando se convierte en un hábito. Imagina una planta que recibe agua solo de vez en cuando. Puede sobrevivir, pero nunca florecerá plenamente. De la misma manera, la oración necesita constancia para producir frutos en nuestra vida. Transformar la oración matutina en una rutina espiritual no se trata solo de disciplina. Se trata de crear un estilo de vida que coloca a Dios en el centro de todo. El primer paso para establecer una rutina espiritual es definir un horario fijo. La mañana es el momento ideal, ya que es cuando nuestra mente está más descansada y menos influenciada por las preocupaciones del día. Elige una hora que funcione para ti, ya sea a las 5 o 7, y comprométete a cumplirla todos los días. Al principio puede ser difícil despertar más temprano, pero con el tiempo tu cuerpo y tu mente se adaptarán y comenzarás a anhelar ese momento de comunión con Dios. Pero establecer un horario no es suficiente. También es necesario tener un plan. La oración no tiene que ser larga o elaborada, pero debe ser intencional. Una buena práctica es dividir el tiempo de oración en etapas. Comienza con gratitud. Luego lee un pasaje de la Biblia. Haz tus peticiones y finalmente, reserva un momento para escuchar la voz de Dios. Tener un plan ayuda a mantener el enfoque y garantiza que todos los aspectos de la oración sean contemplados.
Otro elemento esencial de la rutina espiritual es la consistencia. No importa si estás cansado, ocupado o desanimado, la oración debe ser una prioridad no negociable. Recuerda que la oración no es solo sobre lo que recibes de Dios, sino sobre lo que le ofreces a Él. Incluso en los días más difíciles, cuando las palabras parecen no fluir, el simple acto de presentarte ante Dios ya es una demostración de fe y dependencia. ¿Y cómo mantener la motivación en los días en que la oración parece monótona o sin sentido? La respuesta está en la variedad. Prueba diferentes métodos de oración. Usa un cuaderno para escribir tus oraciones. Canta himnos de adoración o practica la meditación silenciosa. La oración no tiene que ser siempre igual. Lo importante es que sea auténtica y sincera. Además, involucra a otras personas en tu rutina espiritual. Comparte tus experiencias con amigos o familiares. Participa en grupos de oración o pídele a alguien que sea tu compañero de oración. La comunión con otros creyentes fortalece la fe y nos recuerda que no estamos solos en esta jornada. Y no olvides celebrar las pequeñas victorias. Cuando notes que la oración está transformando tu vida, anota esos cambios y agradece a Dios por ellos. La gratitud es un combustible poderoso que nos motiva a seguir firmes en la rutina espiritual. Finalmente, recuerda que la rutina espiritual no es una prisión, sino una liberación. Nos libera de la ansiedad, el estrés y la superficialidad, guiándonos hacia una vida más profunda y significativa. Y a medida que la oración se convierte en un hábito, comenzarás a darte cuenta de que no es solo algo que haces, sino algo que eres. Y así, al establecer una rutina espiritual, estás preparando el terreno para el próximo tema, la importancia de escuchar la voz de Dios. Después de todo, la oración no es un monólogo, sino un diálogo. ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios en medio del silencio? ¿Cómo discernir su voluntad en medio de nuestras propias voluntades? La respuesta está en la sensibilidad espiritual y en la práctica de la escucha atenta, escuchando la voz de Dios. ¿Cómo discernir la orientación divina en la oración? La oración es una conversación, no un monólogo. Mientras hablamos con Dios, Él también desea hablarnos. Pero, ¿cómo reconocer su voz en medio del ruido del mundo y los susurros de nuestra propia mente? Discernir la orientación divina es un arte que requiere sensibilidad, práctica y, sobre todo, intimidad con el Espíritu Santo. Este tema revelará cómo sintonizar tu corazón a la frecuencia celestial y transformar la oración en un diálogo vivo y transformador. La Biblia dice en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Este versículo nos enseña que escuchar a Dios no es un privilegio para unos pocos, sino un derecho de todo aquel que pertenece a Cristo. La voz de Dios no es necesariamente audible. Muchas veces se manifiesta como una convicción interior, una paz inexplicable o una dirección clara que surge durante la lectura de las Escrituras. El secreto está en aprender a diferenciar la voz de Dios de las voces del miedo, la presión social o el egoísmo. Uno de los mayores obstáculos para escuchar a Dios es la prisa. Vivimos en un mundo que valora la instantaneidad, pero Dios opera al ritmo de la eternidad. En la oración matutina, necesitamos cultivar la paciencia de esperar en Él. Imagina una radio intentando sintonizar una estación específica. Si giras el dial rápidamente, solo captarás interferencia. Pero si lo ajustas con cuidado, encontrarás la frecuencia correcta. De la misma manera, cuando reservas tiempo para silenciar el corazón y esperar en Dios, su voz se vuelve más clara. Dios también habla a través de las circunstancias. Muchas veces, Él usa situaciones cotidianas, una conversación casual, un versículo que se repite, incluso un contratiempo, para transmitir un mensaje. Por ejemplo, puedes estar orando por sabiduría para una decisión y, días después, un amigo menciona algo que ilumina el camino. Estas coincidencias son, a menudo, la mano de Dios guiando tus pasos. La clave es mantener un corazón atento y un cuaderno de notas para registrar estos momentos, creando un historial de la fidelidad divina. Otra forma de discernir la voz de Dios es a través de la armonía con las Escrituras. Dios nunca contradice su palabra. Si sientes una orientación interior, confírmala a la luz de la Biblia. Pero, ¿y cuándo parece que Dios está en silencio? Hay momentos en los que Él permite el silencio para profundizar nuestra fe. Es como un padre que, al enseñar a su hijo a caminar, se queda en silencio,
para que el niño aprenda a confiar en sus propios pasos. En esos periodos, sigue buscando a Dios, recordando que su silencio no es ausencia, sino parte del proceso de crecimiento. Para practicar la escucha activa, prueba este ejercicio. 1. Silencia el exterior. Apaga dispositivos, cierra la puerta. 2. Silencia el interior. Anota preocupaciones en un papel, para vaciar la mente. 3. Pregunta a Dios algo específico como, ¿qué quieres decirme hoy? 4. Escribe impresiones, versículos o imágenes que surjan en tu corazón. Por ejemplo, si sientes impulso de juzgar a alguien, recuerda que la Biblia condena el juicio precipitado. Mateo 7:1. En cambio, si la orientación te lleva al amor, al perdón o a la humildad, es probablemente la voz de Dios. La voz de Dios también trae paz, incluso en medio de la turbulencia. La Biblia dice en Filipenses 4:7 que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones. Si una decisión te causa ansiedad constante, incluso si parece lógicamente correcta, puede ser una señal de que no está alineada con la voluntad de Dios. Por otro lado, cuando hay paz en el corazón, incluso en situaciones desafiantes, es un indicativo de que estás en el camino correcto. Con el tiempo, desarrollarás una sensibilidad espiritual que transformará tu oración en una conversación dinámica. Y a medida que aprendes a escuchar a Dios, descubrirás que Él no solo responde tus preguntas, sino que también hace preguntas que transforman tu corazón. ¿Qué deseas realmente? ¿Estás dispuesto a confiar en mí? Este viaje de escucha nos prepara para el próximo tema: el poder de la oración intercesora. Después de todo, cuando entendemos la voz de Dios, somos capacitados para orar no solo por nosotros mismos, sino por otras personas, naciones y situaciones que están en su corazón. ¿Cómo amplía la intercesión nuestro impacto espiritual? ¿Cómo orar con autoridad y ver milagros suceder? La respuesta está en la conexión entre escuchar a Dios y actuar en su nombre. El poder de la oración intercesora. ¿Cómo orar por los demás con autoridad? La oración intercesora es una de las formas más poderosas de oración, pues nos coloca en el lugar de mediadores entre Dios y las necesidades del mundo. Mientras la oración personal nos conecta con Dios para nuestras propias luchas, la intercesión nos lleva a un nivel más profundo de compromiso espiritual, donde nos convertimos en canales de la gracia divina para otras personas. Este tema explorará cómo la oración intercesora puede transformar vidas, comunidades e incluso naciones, y cómo puedes orar con autoridad y ver milagros suceder. La Biblia está repleta de ejemplos de intercesores que cambiaron el curso de la historia a través de sus oraciones. Moisés intercedió por el pueblo de Israel en el desierto, y Dios perdonó a la nación de la destrucción. Éxodo 32:11-14. Daniel oró por el fin del cautiverio de Israel, y Dios envió al ángel Gabriel con una respuesta poderosa. Daniel 9:20-23. Incluso Jesús, el mayor intercesor de todos los tiempos, pasó noches enteras en oración por los discípulos y por todos los que creerían en él. Juan 17. Estos ejemplos muestran que la intercesión no es solo un acto de piedad, sino una herramienta estratégica en el reino espiritual. ¿Pero qué significa interceder? Interceder es ponerse en el lugar de otra persona, llevando sus dolores, luchas y necesidades ante Dios. Es como Moisés, que le dijo a Dios: «Bórrame del libro que has escrito». Éxodo 32:32, en favor del pueblo. Es un acto de amor sacrificial que refleja el corazón de Cristo, quien dio su vida por nosotros. Cuando intercedemos le estamos diciendo a Dios: «Me importa esta persona y estoy dispuesto a luchar por ella en oración». Para orar con autoridad, es esencial entender nuestra posición en Cristo. La Biblia dice que somos sacerdocio real, 1 Pedro 2:9. Lo que significa que tenemos acceso directo al trono de Dios y autoridad para declarar su voluntad en la tierra. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos ejerciendo esa autoridad, trayendo el reino de los cielos a la realidad terrenal. Por ejemplo, si alguien está enfermo, podemos declarar sanidad basados en Isaías 53:5. Por sus heridas fuimos sanados. Si una familia está en crisis, podemos declarar paz y restauración basados en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. La intercesión también implica escuchar a Dios. Antes de orar por alguien, pregúntale a Dios: ¿qué quieres hacer en esta situación?
Muchas veces, Él te dará una palabra específica, una promesa bíblica o una estrategia espiritual para orar. Por ejemplo, puedes sentir que debes orar por protección, sabiduría o liberación. Cuando oramos de acuerdo con la voluntad de Dios, nuestras oraciones se vuelven poderosas y eficaces. Santiago 5:16. Otro aspecto importante de la intercesión es la persistencia. La Biblia nos anima a orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17, y a no rendirnos, Lucas 18:1-8. Hay batallas espirituales que exigen oración prolongada, como en el caso de Daniel, que oró durante 21 días hasta recibir la respuesta. Daniel 12:3. La persistencia en la oración demuestra nuestra fe y dependencia de Dios, y muchas veces es lo que abre las puertas a lo sobrenatural. Además, la intercesión nos conecta con el corazón de Dios. Cuando oramos por los demás, comenzamos a ver a las personas como Dios las ve, amadas, valoradas y llenas de potencial. Esto nos hace más compasivos, más sensibles a las necesidades, a nuestro alrededor y más dispuestos a actuar más allá de la oración. La intercesión no es solo sobre palabras, es sobre amor en acción. Y así, al sumergirnos en la práctica de la intercesión, somos conducidos al próximo tema: la oración que mueve montañas. Cómo ver milagros a través de la fe. Después de todo, la intercesión nos prepara para creer en lo imposible y ver la mano de Dios actuando de maneras extraordinarias. ¿Cómo se conecta la fe con la oración? ¿Cómo podemos orar con expectativa y ver milagros suceder en nuestras vidas y en la vida de aquellos por quienes oramos? La respuesta está en la unión entre fe y acción, entre oración y obediencia. La oración que mueve montañas. ¿Cómo ver milagros a través de la fe? La oración intercesora nos prepara para creer en lo imposible, pero es la fe la que transforma esa creencia en realidad. Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasaría. Nada os sería imposible. Mateo 17:20. Esta promesa no es una metáfora poética, sino una invitación radical a vivir una vida sobrenatural, donde los milagros no son excepciones, sino expectativas. En este tema, descubrirás cómo alinear tu fe con la oración y ver montañas de miedo, duda e imposibilidad ser removidas por el poder de Dios. La fe no es una fuerza mística que creamos por nuestro propio esfuerzo. Es una respuesta al carácter de Dios. Cuanto más conocemos quién es Él, su amor, su poder, su fidelidad, más se fortalece nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por eso, la oración que mueve montañas comienza con la inmersión en las Escrituras. Cuando meditamos en las promesas de Dios, nuestra mente se renueva y nuestra confianza en Él se vuelve inquebrantable, incluso frente a circunstancias desesperadas. Pero ¿cómo orar con fe genuina? Primero es necesario definir claramente la montaña. ¿Qué parece imposible en tu vida hoy? ¿Una enfermedad incurable? ¿Una relación destruida? ¿Una deuda impagable? Identifícala y preséntala ante Dios con claridad. Luego basa tu oración en las promesas de Dios. Por ejemplo, si la montaña es la enfermedad, declara Salmos 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Si es la provisión, recuerda Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. La historia de la mujer con flujo de sangre, Marcos 5:25-34, ilustra esta fe activa. Ella no solo creyó que Jesús podía sanarla, sino que actuó. Tocó su manto en medio de la multitud. Su fe fue práctica y audaz. De la misma manera, nuestra oración debe ir acompañada de acciones que demuestren confianza en Dios. Si oras por un empleo, comienza a enviar currículos. Si oras por sanidad, agradece a Dios de antemano y testifica de su fidelidad. La fe sin obras está muerta, Santiago 2:17. Pero la fe en movimiento es irresistible. Sin embargo, uno de los mayores enemigos de la fe es la duda. Jesús advirtió que la duda puede neutralizar incluso la fe más sincera, Mateo 21:21. La duda no es la ausencia de fe, sino la presencia de dos voces compitiendo en nuestro corazón, la voz de Dios y la voz del miedo. Para vencerla, necesitamos llevar cautivo todo pensamiento, 2 Corintios 10:5, que contradiga la palabra de Dios y reemplazarlo con declaraciones de fe.
Por ejemplo, si la duda susurra, Dios no se preocupa por ti, responde con Salmos 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Otro obstáculo es la impaciencia. La fe no es un botón de emergencia, es un viaje de confianza. Abraham esperó 25 años por la promesa de Isaac, e incluso cuando su cuerpo y el de Sara estaban ya amortecidos. Romanos 4:19. Él no dudó de la promesa de Dios por incredulidad. La oración que mueve montañas incluye persistencia, pero también descanso en la soberanía de Dios. Es orar como si todo dependiera de Él y trabajar como si todo dependiera de nosotros. Y cuando la montaña no se mueve, hay momentos en que Dios responde con un no o un espera. No por falta de poder, sino por sabiduría. Pablo oró 3 veces para que el aguijón en la carne fuera removido, pero Dios le dijo: mi gracia te basta. 2 Corintios 12:9. En esos momentos la fe es refinada, aprendiendo a confiar no en el milagro, sino en el hacedor de milagros. Para cultivar una fe que mueve montañas: 1. Renueva tu mente con la palabra. Lee, memoriza, declara versículos. 2. Ora con autoridad, usando el nombre de Jesús. Juan 14:13-14. 3. Actúa en obediencia, incluso con pequeños pasos. 4. Celebra las victorias pasadas de Dios en tu vida para fortalecer tu fe actual. A medida que practicas estos principios, descubrirás que los milagros no son solo eventos espectaculares, sino la manifestación natural de una relación sobrenatural con Dios. Y este viaje nos lleva al último tema: viviendo en oración continua. ¿Cómo? Mantener un corazón conectado a Dios 24 horas. Después de todo, la oración matutina es solo el comienzo. ¿Cómo transformar cada momento del día en una conversación con Dios? ¿Cómo escuchar su voz en el trabajo, en el tráfico, en las decisiones cotidianas? La respuesta está en una vida de constante dependencia y adoración. Viviendo en oración continua. ¿Cómo? Mantener un corazón conectado a Dios 24 horas. La oración matutina es solo el comienzo de un viaje que puede extenderse a lo largo del día. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. No como un ritual mecánico, sino como un estilo de vida en el que cada momento se convierte en una oportunidad de comunión con Dios. Imagina transformar tareas simples, como lavar los platos, conducir al trabajo o esperar en una fila, en momentos de conversación con el Padre. Esa es la esencia de la oración continua. Mantener el corazón sintonizado con la presencia de Dios, independientemente de las circunstancias. Para vivir en oración continua, integra la gratitud en tu día. Agradece a Dios por las pequeñas cosas, por el desayuno, por una sonrisa recibida, por un desafío superado. La gratitud mantiene el corazón ligero y abierto a la voz divina. Además, usa recordatorios físicos. Coloca versículos bíblicos en la nevera. Configura alarmas en el teléfono para pausas de oración. O usa una pulsera como símbolo de conexión con Dios. Estas pequeñas acciones ayudan a mantener el enfoque espiritual. Otra clave es transformar las preocupaciones en oraciones instantáneas. Cuando llegue la ansiedad, respira profundamente y di: Dios, te entrego esto ahora mismo. No esperes hasta el próximo momento adecuado para orar. Háblale en el calor del momento. Al igual que un amigo cercano, Dios quiere escucharte en tiempo real, no solo en horarios programados. Y cuando el cansancio o la rutina amenacen tu conexión, renueva tu mente con adoración. Pon música de alabanza, canta en voz baja o medita en los salmos. La adoración eleva el corazón y nos recuerda la grandeza de Dios, incluso en los días más grises. Antes de terminar, quiero agradecerte de corazón por acompañarme en esta jornada sobre el poder de la oración matutina y la vida de comunión con Dios. Tu tiempo y atención son un regalo, y oro para que cada palabra sembrada aquí dé fruto en tu vida. Oración de cierre. Padre Celestial, gracias por cada persona que dedicó su tiempo a buscar más de ti a través de este contenido. Bendícela con un corazón sensible a tu voz, que cada día sea una nueva oportunidad de ver tus maravillas. Ayúdala a mantenerse conectada a ti, no solo por la mañana, sino en cada respiro. Que tu paz guíe sus pasos y tu presencia sea su refugio. En el nombre de Jesús, amén. Llamada a la acción. Si este contenido tocó tu corazón, 1. Suscríbete.
al canal para no perderte los próximos videos llenos de inspiración y fe. 2. Deja tu like para fortalecer nuestra comunidad y ayudar a más personas a encontrar este mensaje. 3. Comparte con alguien que necesite comenzar el día con Dios o renovar su vida de oración. Ahora comenta abajo, Dios está actuando, o comparte tu experiencia con la oración matutina. Tu historia puede animar a otros. Juntos, vamos a esparcir la luz de la oración. Hasta el próximo video. Con amor y oraciones.